Oh, you're live, Mom. ¿Ya, mamacita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde Liberal, Kansas y estoy con Fernando Casanova. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Susi? Muy bien, Qué, gracias qué a alegría Dios. coincidir contigo y le damos gracias también a Jazmín que nos hace el favor de hacer de técnica, coordinadora, directora, camarógrafa. Sí, Así que mijita. gracias a la niña que es tu hija. Sí. Bueno, Fernando, te quiero preguntar. Seguro. Me da mucho gusto saludarte. Te quiero preguntar, ¿qué te inspira a ti defender una fe que antes era desconocida para ti? Sí. Mira, defender la fe es un ejercicio de caridad, no es un mero ejercicio intelectual. Uno de los mandamientos de la iglesia es que nosotros debemos estar dispuestos a servir a aquellas personas que desconocen, a instruir al que desconoce. Entonces, nosotros cuando participamos en la fe, cuando la compartimos y cuando la defendemos, que es parte de compartirla, pues estamos haciendo un ejercicio de caridad, estamos haciendo un ejercicio espiritual, estamos sirviendo a los hermanos. Y otra cosa es que para uno lograr el perfeccionamiento o la santidad, uno tiene que hacer apostolado. Si tú tomas, por ejemplo, cualquier manual de teología espiritual o de espiritualidad, siempre te van a mencionar el apostolado como una de las cosas que hay que hacer para ser verdaderamente cristiano. Ahora bien, para que estemos claros, defender la fe es parte de compartirla. ¿Por qué? Porque cuando uno comparte la fe, es normal y es humano que las personas tengan reservas, hagan preguntas, cuestionen y hasta te debatan. Entonces, tú defiendes la fe, tú explicas la fe, la haces entendible para que esa persona la pueda digerir. Por eso es tan importante la defensa de la fe. No hay un apostolado eficaz si no se defiende la fe. Y aquella persona que me esté escuchando y que me esté viendo, que diga, por ejemplo, yo comparto a la fe pero no la defiendo. La persona que diga eso realmente no la está compartiendo, porque está diciendo cosas pero no está respondiendo a preguntas. Por eso es que es importante la defensa de la fe. Muy bien, qué bonito. Fernando, ¿cómo continúas en una iglesia que está llena de escándalos? ¿Qué es lo que te anima, qué es lo que te motiva a continuar en esta iglesia? Mira, hermana mía, lo que me motiva es eso precisamente. Eso precisamente. Mira, yo soy un hombre de iglesia y yo estoy en esto desde que era niño y estuve en otras iglesias de gente muy buena. Actualmente no llegan a los primeros 20 años sin que se dividan y se subdividan. Sin embargo, nosotros con los problemas que hemos tenido, no los recientes, problemas de toda la vida, chicas, problemas de toda la vida. Claro, nosotros conocemos lo que es reciente y lo que nos duele, ¿verdad? Lo que tenemos de cerca, pero escándalos y problemas siempre han habido en la iglesia. Lo que te quiero decir es lo siguiente: ¿cómo es posible? Alguien que me explique cómo es humanamente posible que una institución tan grande como esta haya llegado a los 2000 años de su historia y se haya mantenido unida, mostrando y enseñando y refiriendo a la humanidad a una sola y única verdad. Me gusta decir en las conferencias, porque es verdad, chicas, esto es historia, estos son hechos, no es mi opinión. La Iglesia Católica es la única institución en la historia de la humanidad que ha durado más de 1000 años. Y como dije antes, ya vamos por 2000. Y si esto sigue como va, de aquí a 2000 años tendremos la misma iglesia, con la misma doctrina, con la misma fe. Otra cosa es que en estos escándalos, los cuales yo lamento muchísimo, pero también en estos escándalos yo estoy viendo la estratagema y el ataque del demonio, del diablo. ¿Por qué el diablo no se ensaña y el mundo y los medios de comunicación con las otras iglesias? Te voy a decir por qué. Las otras iglesias, al fin de cuentas, van a ir cambiando, van a ir variando. No es mi opinión. Vayan a la historia. Hasta mediados del siglo XX, todas las iglesias cristianas estaban en contra de los medios artificiales de control de la natalidad. Hoy, la única iglesia que permanece incólume, mostrando y enseñando lo mismo, en ese sentido, en cuanto a ese tema se refiere, es la Iglesia Católica. Todavía hay muchas iglesias cristianas
Hay muchas iglesias cristianas que todavía creen que el matrimonio es entre personas de distinto sexo. ¿Por qué el mundo no los ataca? ¿Por qué el demonio no se empeña en desvirtuarlas, en dividirlas, en atacarlas? ¿Por qué? Porque van a ir cambiando. Y en efecto, cada vez son más las y otras iglesias que se unen en la proclamación y en la defensa de la supuesta moralidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Van a ir cambiando. El diablito y el mundo sabe que la única iglesia que no va a cambiar porque no puede es la iglesia católica. Y la iglesia católica no puede cambiar porque nuestra doctrina no es nuestra. La gente del mundo quiere que la iglesia cambie su doctrina. No puede, porque esta doctrina ha sido dada personalmente por Jesucristo a la iglesia como un depósito. O sea, la iglesia está para servir a la verdad, no para servirse de ella. La iglesia no es señora de la verdad, la iglesia está para servir la verdad, para defender la verdad, para proclamar la verdad. Y en esto, hermana mía, nosotros hemos derramado muchísima sangre. Porque esto es otro caso y con esto termino la respuesta. Es cierto, hemos tenido problemas, pero hermana mía, dime tú qué otra iglesia ha mostrado más evidencia de santidad. Ese catálogo de santos y santas, eso es riquísimo. ¿No sabes? Los mártires, los ejemplos de perseverancia de muchísimos hermanos nuestros. Claro, esto es un dato que la gente desconoce porque los medios de comunicación no lo comparten. Pero, por ejemplo, en el siglo XX, la gente no sabe que cerca de 100,000 personas dieron su vida por la causa de Jesucristo en la Iglesia Católica. Y nada, así que para responder a tu pregunta, eso precisamente que los otros señalan como un problema, es en lo que yo me baso para seguir siendo católico, porque es un milagro que haya iglesia católica, es un milagro. A mí me gusta también compartir esa anécdota que todo el mundo sabe, es histórica. Cuando Napoleón invade la bota itálica y está entrando a Roma, cerca del Vaticano, y un cardenal le dice al Papa: Su Santidad, Napoleón está a las puertas de Roma para destruir a la iglesia. Y le dice el Papa: no se preocupe, nosotros mismos no la hemos podido destruir. Es jocoso, pero es la verdad. Sí, bueno, ahorita dices que hay cosas que la iglesia no puede cambiar. Hablando de eso, ¿qué opinas tú del celibato? Que hay personas que dicen que deberían de ponerlo opcional. Es disciplina eclesiástica, no es dogma de fe. Es una disciplina eclesiástica que el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia porque es conveniente para dos cosas. Es conveniente para el ejercicio profesional del ministerio. ¿Okay? San Pablo dice que el hombre casado está dividido y recomienda el quedarse soltero para dedicarse totalmente y sin obstáculo al Señor nuestro Señor. Tú y yo amamos mucho al Señor. Tú y yo amamos mucho a la iglesia, pero no nos podemos entregar totalmente a esa causa, porque usted es una señora casada, tiene hijos, yo también tengo familia, tenemos trabajo, usted tiene su negocio, yo tengo mi profesión. Usted y yo estamos divididos. El Señor nos entregó la vocación que nos entregó. No podemos servirle total y radicalmente porque no podemos. El segundo sentido de por qué entiendo que es una disciplina maravillosa e inspirada por el Espíritu Santo es porque la vida celibataria contribuye a la comunión con Dios, al desarrollo de la espiritualidad. Claro, es un don. La Iglesia Católica solamente ordena hombres que han recibido ese carisma, que han recibido ese don. El problema que estamos teniendo es, o estamos aceptando en el seminario hombres que no tienen ese don, o una vez los ordenan, no cultivan la suficiente relación con Dios para mantenerse célibes. Por otro lado, conozco muchos sacerdotes y muchos religiosos que valoran su vida celibataria, que la viven, que la defienden. Mi párroco, un hombre joven, guapo, inteligente, él me dice: Fernando, esto es lo mejor que hay. Yo soy libre para servir a mi Señor. En términos humanos, le he preguntado:
¿Te sientes solo? Me dice, ese vacío lo llena el Señor. Ese es el problema. Que estos ordenados tienen, humanamente hablando, la ausencia de una persona con la cual compartir, y esa persona no la llenan con Dios. Y ahí es donde está la dificultad. Por otro lado, conocemos otros hombres. Hay un caso famosísimo de un actor mexicano como tú, Verástegui, que ya va para 5 años, ya va para 15 años viviendo, no es sacerdote ni mucho menos, pero como el Señor todavía no le ha mostrado claramente si es el matrimonio o con quién se va a casar, él dice que actualmente le es fiel a la esposa que aún no conoce. Mira qué bonito, mira qué bonito. Y Alejandro Bermúdez, que es compañero mío allá en EWTN, nos ha hablado acerca de un amigo de él que lamentablemente se divorció, legalmente hablando, no se puede volver a casar y lleva ya algunos cuantos años viviendo una vida de abstinencia, y el tipo está encantado y es feliz. O sea, se puede hacer. Lo que pasa es que esta cultura idolatra la sexualidad. No, y no la sexualidad como una dimensión de tu ser. No. El mundo lo que quiere es que la sexualidad me domine todo, y que yo todo lo que haga esté impregnado por la sexualidad. Y la iglesia no es así. La iglesia lo que propone es integración del ser. Y a unos cuantos tipos que el Señor les ha llamado a entregarse totalmente, se abstienen. Eso es todo. Pero yo creo, perdona que te interrumpa, Susi, pero es disciplina eclesiástica, no es dogma de fe. ¿Okay? Eso es todo. Fernando, ¿cuál es la virtud que consideras que debemos de fortalecer en estos tiempos tan difíciles en la fe? La humildad. La humildad. Mira qué interesante. La humildad no es la virtud más importante. Las virtudes más importantes son las teologales: fe, esperanza y caridad. Luego entonces las virtudes morales son 4 centrales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Esto es increíble. La humildad es un satélite de la templanza. O sea, la humildad ni siquiera es una de las principales virtudes morales. Sin embargo, es la más urgente. Es como, por ejemplo, a ver si me entienden, es como, por ejemplo, las teologales. Tenemos fe, esperanza y caridad. ¿Cuál es la más importante? Todo el mundo dice la caridad, y es verdad, es la más importante, pero la más urgente es la fe. Lo mismo pasa con la humildad. La humildad es absolutamente necesaria. Si tú y yo tenemos humildad, lo tenemos todo. Humildad de verdad. O sea, humildad como virtud cristiana que pone el Espíritu Santo en nuestra alma en gracia. La humildad. La humildad es lo más importante. Mira, con la humildad tú lo tienes todo. Con la humildad tú tienes fe. Porque la fe es la humildad del entendimiento. Con la humildad somos castos. Porque la castidad es la humildad del cuerpo. Mira qué interesante. Con la humildad tú logras la templanza. ¿Por qué? Porque la templanza es la humildad de los apetitos. Con la humildad uno lo tiene todo, y sin humildad absolutamente nada. Tanto así que cuando el Señor pide que lo imiten, habla de la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestra Señora Santa María, que estábamos hablando de eso hoy en la iglesia, una conferencia que me encantó sobre Santa María. Si hay una virtud que podemos destacar de Santa María, como esa virtud reina que la hizo convertirse en la primera y más excelente discípulo del Señor, es la humildad. Tan pronto el ángel le propone algo tan descabellado, entre comillas, como ser madre, cuando el mismo Dios le había movido a hacer un voto de virginidad. A pesar de todo eso, a pesar de esa confusión, la Virgen se entrega y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando visita a Isabel, grandes cosas ha visto en mí mi Dios, porque se ha fijado en la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. El poderoso, Dios, la esclava. Esa es la virtud. Qué hermoso. Para mí es la humildad. Fernando, uno de mis compañeros de mesa redonda, Frankie Garcés, dice que a él le gusta retar
a debates a los hermanos separados con la única intención, con el único propósito de desenmascararlos. Él quiere saber, me dijo que te preguntara, ¿qué opinas? ¿Eso está bien, está mal y por qué? ¿Y qué consejo les das a las personas que Mira, hacen eso? a mi hermano le digo lo siguiente. La rica tradición espiritual y mística de la iglesia nos propone, para resolver asuntos como este, algo que se llama la rectitud de intención. La rectitud de intención. Hay que ver por qué yo hago lo que hago o por qué lo quiero hacer. Esto hay que hacerlo mediante examen de conciencia. Cada persona que tiene duda de qué hago, cómo lo hago, si estoy bien o si estoy mal, primero examine su conciencia. Examine a ver si la intención es santa y pura. ¿Okay? Luego, si la intención es santa y pura, o sea, si lo estás haciendo por los motivos correctos, entonces se impone la prudencia, porque las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. ¿Okay? Te he hablado entonces de examen de conciencia, rectitud de intención, te he hablado de prudencia, ¿verdad que sí? Hemos hablado de prudencia. Y cuarto elemento, la caridad. Lo que me debe mover a mí siempre es la caridad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con los hermanos separados. Mira, lo que estos hermanos muchas veces tienen en contra nuestra no son textos bíblicos, es prejuicio. Es prejuicio. Y la mejor manera de atender un prejuicio es con caridad. Caridad no significa que me quedo callado. No, yo voy a defender la iglesia, porque yo le estoy faltando a la caridad también si yo a esa persona no la ilustro, si a esa persona no le respondo la pregunta, estoy faltando a la caridad. Pero hay que hacerlo como dice San Pedro en este texto que tú y yo citamos mucho porque somos apologetas. Primera de Pedro 3:15, me parece que tú me corriges, cuando él dice que debemos estar siempre prestos a dar razones de nuestra esperanza, y dice cómo debe de ser, ¿no? Con mansedumbre, con sentido de caridad, etc. Así que eso le diría a mi hermano. Examina la conciencia, rectifica la intención, ¿ok? Usa la prudencia, eso es bien importante. Y cuarto, que te mueva siempre la caridad, siempre. Eso es todo. Okay. ¿Qué opinas de las personas, de los católicos que atacan al Papa? Es una pena. Es que los pobrecitos han caído en el juego del mundo. Mira, el mundo ha tratado de, entre comillas, reclutar al Papa. Mira cuál es la estrategia del mundo. Y entiendo yo del diablo. El mundo tergiversa las palabras del Papa y las posiciones del Papa, ¿no? Y los planes del Papa, desvirtuando todo eso para proponer un Papa que no es el Papa de verdad. El mundo quiere proponer un Papa que está en contra, por ejemplo, de la doctrina revelada. Eso es absolutamente falso. Sacan al Papa, por ejemplo, fuera de contexto, lo ponen a decir lo que ellos quieren, y entonces unos cuantos tipos en la iglesia dicen, espérate, si el mundo está con el Papa, entonces el Papa no está con la iglesia. Es un truco. Okay. Aún así, aunque a uno personalmente no le guste un comentario del Papa, aún así se impone siempre el hecho de que el Papa goza de autoridad apostólica y de que el Papa, que tenemos ahora, nunca es movido por la malicia. A mis compañeros teólogos y apologetas les voy a decir lo siguiente. El Papa Francisco no es teólogo. El Papa Francisco es un pastor, es pastoralista. Dios ha estado grande con nosotros. Una vez en la historia necesitamos a un evangelizador y llegó San Juan Pablo II. Luego necesitábamos un maestro y llegó Benedicto. Ahora necesitábamos un pastor y llegó Francisco. Eso es todo. Entonces, yo como teólogo, tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu papa preferido? ¿Qué pregunta? Oye, sí, buena pregunta. ¿Qué pregunta? Okay. Pregunta. Yo simpatizo, no es mi preferido, yo simpatizo más con Benedicto porque es teólogo. ¿Tú me entiendes? ¿Por quién me preocupa más? ¿Por quién oro más? ¿A quién amo más? Al que tengo ahora.
porque ese es el que está rigiendo la iglesia. Ese es mi pastor, ese es el hombre que está a cargo. Benedicto, como es teólogo y como yo soy teólogo, me identifico con él. Un evangelizador y predicador, una persona de medios, muy probablemente se identifique con San Juan Pablo II, así por el estilo, ¿no? Igual que una persona que está inmersa en esto de la bioética y la moral, muy probablemente simpatice con Pablo VI, que fue el de aquella encíclica de la Humane Vitae, y así por el estilo. Pero a mí me gustaría exhortar, ya que tú muy astutamente me lanzas el tema, me gustaría exhortar a mis hermanos para que recen por el Papa, amen al Papa, desen a la tarea de investigar qué fue lo que el Papa dijo y en qué contexto lo dijo, que eso es otra cosa, en qué contexto lo dijo. Por ejemplo, en una ocasión el Papa dijo, cuando le plantean algo sobre la homosexualidad, el Papa dijo, entre otras cosas, yo no soy quien para juzgar. Y la gente lo que entiende es, mira, está aprobando la homosexualidad. No, bajo ningún concepto. Le están presentando un caso de una persona que el Papa no conoce. Si yo no te conozco a ti, ¿quién soy yo para establecer juicio acerca de tu condición y de tu relación con Dios? ¿Tú me entiendes? Yo no vivo dentro de ti, yo no conozco tu alma. Yo no conozco las situaciones de tu vida que te han llevado a practicar una cosa. Yo no sé si tú has consentido, yo no sé si tú has sido completamente libre. Entonces, nada, hay que querer al Papa Francisco, hay que orar mucho por él, todos los días. Los que hacemos el rosario diariamente, tenemos que incluir al Papa. Hay que interceder por la persona, salud e intenciones del Papa Francisco, todos los santos días. Ok, te quiero preguntar, ¿qué opinas de los católicos que piensan que no tiene nada de malo acudir con los hermanos separados a sus estudios bíblicos y que también escuchan cantos protestantes argumentando que no tiene nada de malo porque también los acerca a Dios? ¿Qué consejo les das y qué opinas de eso? Sí, con respecto a lo primero, están locos. ¿Cómo es posible que yo vaya a un estudio bíblico? Bueno, el católico que me diga primero, pero si es lo mismo, yo digo, este tipo está perdido, este tipo está loco. Este tipo está loco. O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a un curso de Biblia donde me van a enseñar la Biblia desde una perspectiva que no es católica? Es más, es anticatólica. Porque cuando comienzan a darte el curso, lo primero que van a decir es que la única regla infalible de conducta, moral y doctrina es la Biblia. Cuando el criterio de autoridad establecido por el Señor es apostólico y la Biblia, testimonio primario de la revelación. Cada cosa en su perspectiva. La Biblia es el documento más importante. La Biblia es palabra de Dios, todo eso. Pero desde una perspectiva correcta, que es la perspectiva católica, es que nosotros debemos estudiar la Santa Biblia. Bien, cuando a estos hermanos católicos le hablen sobre el canon bíblico, van a defender el canon bíblico protestante, que no incluye los 7 libros deuterocanónicos, y a continuación van a dar un montón de razones de por qué la iglesia se equivocó al incluir esos libros, que no fue que la iglesia los incluyó, fue que ellos los sacaron. ¿Tú me entiendes? Estos católicos que ellos están locos, van a recibir una teología bíblica que no es una teología centrada. Por ejemplo, a estos hermanos católicos que van a tomar esos cursos, le van a decir, por ejemplo, que la fe que presenta San Pablo es sinónimo de creer y que para salvar el alma uno tiene que creer como un asentimiento intelectual. ¿Tú entiendes? Cuando la versión católica, que es la versión correcta, dice que a lo que San Pablo se refiere por fe no es solamente creer, porque San Pablo en Romanos 1:17 está tomando la palabra fe de Habacuc 2:4, que en hebreo es emuná. La fe que San Pablo tiene en mente no es creer, confiar y obedecer. Es la perspectiva hebrea, no la perspectiva griega, que es la que comparten los hermanos separados. A todo esto se arriesgan estos hermanos católicos que están... y podría decir muchas cosas más, sé que el tiempo apremia. Lo otro, los cánticos. ¿Cómo es posible? Hay que ser un iluso
ser un iluso para pensar que un artista no católico, mediante una composición musical, va a impartir algo que es católico. Es absurdo, es absurdo. O sea, otra cosa, eso por un lado, por el lado doctrinal. Lo otro tiene que ver con la identidad, con la identidad. ¿Cómo es posible que yo preste oído, que yo sirva de público y que yo respalde con mi audiencia y mi dinero música que no es mía? No solamente eso, sino que cuando yo le doy a un artista católico, en ese mismo acto yo le estoy negando ayuda a un artista católico, que sí, por lo general, me está impartiendo la doctrina de Jesucristo a través de su música. Eso es sumamente importante. Y aparte también de que en los cantos protestantes dicen mucha doctrina protestante. Por supuesto, por supuesto. Por eso digo, hay que ser iluso. O sea, no está bien escuchar esto. Mira, es como, tú perdóname que, o sea, que yo soy puertorriqueño. Entonces en el Caribe somos así como explosivos, ¿no? Y ponemos unas anécdotas y unas ilustraciones que a veces escandalizan. Pero así es como yo lo pongo. Es como si yo admitiera en mi casa a un hombre que yo sé que pretende a mi esposa y le permita a ese hombre susurrarle al oído a mi esposa. Es exactamente lo mismo. Ajá. ¿Cómo es posible que yo admita a la presencia de mi familia y a mi oído algo que me está llevando y me está seduciendo a creer algo que no es correcto? Es lo mismo. De la misma manera que yo defiendo la integridad de mi casa, yo tengo que defender la integridad de mi corazón. Viendo, juzgando, teniendo mucho cuidado de qué es lo que entra por estos ojitos y qué es lo que entra por esta orejita. Así que dice San Pablo en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por nada. Así que es cierto, no podemos prohibir lo que nadie ha prohibido, pero porque la Iglesia Católica apuesta por la prudencia, ¿entiendes? Así que estos hermanos que están escuchando cosas raras y están yendo a cursos y asociándose con grupos y asociaciones que no solamente no le imparten la fe católica, sino que le imparten una fe equivocada, deben tener mucho cuidado. Ok, Fernando, ¿por qué te convertiste al catolicismo? Sabemos que es por la verdad, pero sí. ¿Cuál es esa verdad? Sí, mira, la verdad en persona es Jesucristo. Algunos quieren despachar esto diciendo, la verdad, Jesucristo, relaciónate con Él. Sí, ajá. Entonces te relacionas con Jesucristo y ¿qué tal lo que Él reveló? Esas son la gente que dice, Cristo sí, pero no voy a la Eucaristía. O sea, Cristo estableció, conozco muchos. Exacto, Cristo estableció la Eucaristía y yo creo en Cristo, pero no creo en lo que Él estableció. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Cristo, yo lo quiero mucho. Quiso y estableció una iglesia, pero yo no quiero la iglesia. Qué bonito, que mucho tú lo amas, que mucho tú lo quieres. Entonces, la verdad en persona es Cristo, pero se trata de Cristo y todo lo que Él ha revelado. En mi caso, Dios me llamó para que yo tuviese contacto con la plenitud de la fe. Con esta cabecita, yo no puedo agotar la plenitud de la fe. Pero con mi corazón y con mi mente yo puedo tener contacto con esa plenitud. Y la única manera de tener contacto es guardar relación con la iglesia a la cual Jesucristo entregó esa verdad, que es la Iglesia Católica. Por eso yo me hice católico. Con esto no estoy diciendo, como piensan algunos, que a mí me encanta la Iglesia Católica. Bueno, hay cosas que me gustan de la Iglesia Católica, hay cosas que no me gustan de la Iglesia Católica. Pero un hombre no hace lo que le gusta, un hombre hace lo que es correcto. Y lo que es correcto es que yo esté en la iglesia correcta, creyendo lo que es correcto, si es que yo digo amar y creer en el Señor Jesús. Entonces, claro, eso a lo mejor alguien pueda decir, está bien, pero eso son razones intelectuales. No son razones intelectuales, pero son razones también de corazón. Porque si yo quiero tener una relación certera, como se llaman ahora, una relación personal con Cristo, yo tengo que basar esa relación en la verdad. En la verdad. O sea, ¿cómo es posible que yo diga, es que estás loco? ¿Cómo es posible que yo diga
quiero tener una relación personal con Cristo, pero no quiero los medios de gracia, que son los sacramentos, establecidos por Cristo para que yo tenga una relación con Él. No tiene sentido, es una locura. Entonces, para responder a tu pregunta, eso es lo que se me ocurre. Ahora también tengo que decirte algo más. Eso en términos generales, en términos teológicos. Ahora bien, hubo otro gran misterio que a mí me fascinó de la iglesia católica. O si tú quieres, que me fascinó de Jesucristo, que yo desconocía, que fue la institución, o que es la institución del sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es una maravilla, es el acontecimiento más importante del universo. Es algo increíble. En el sacramento de la Eucaristía, fíjate que en los demás sacramentos, tú recibes la gracia que te salva, si es sacramento de muerto, o hay un aumento de esa gracia, si es que ya tienes la gracia santificante. Sin embargo, en la Eucaristía, no solamente se te da la gracia, sino que se te da al autor de la gracia, que es Jesucristo. Hermana mía, cuando yo descubrí eso, cuando descubrí este asunto de la presencia real del Señor, y que el Señor adrede lo estableció, lo quiso, y así lo hace, eso a mí me cautivó, eso a mí me enamoró. Ya yo no me pude resistir y tuve que actuar de acuerdo a mi conciencia. Imagínate, Susi, imagínate lo que me pasó a mí cuando descubrí que, aún queriendo ser un buen pastor, yo no tenía el poder dado por Cristo a sus verdaderos ministros para convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de mi Señor. Yo no tenía ese poder. Imagínate, hermanita mía, cuando descubrí y cuando me di cuenta que aquellos curitas que tan mal me caían eran los que tenían ese poder. O sea, entrar a la iglesia católica fue también un ejercicio de humildad. Y por eso estoy tan contento. Esa es la respuesta. Qué hermoso. Mira, bueno, te quiero platicar, así como todos conocemos tu testimonio de conversión. Hay un pastor bautista que se llama Percy Riley, y él está pasando lo mismo que tú pasaste cuando te convenciste de que la iglesia católica es la única iglesia de Cristo. Sí. Entonces, él quiere regresar, ¿cómo? Da muestra o evidencia. Sí, aparenta. Pero él está convencido que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, pero él no se convierte, no se decide por la misma razón, por lo mismo que te pasó a ti, Sí. por su esposa, por su familia, por las personas que lo rodean. ¿Qué consejo le darías para dar ese paso? No solamente, bueno, aprovecho, la pregunta es buenísima, porque ahora aprovecho para hablarle a otros hermanos pastores que me deben estar viendo en este momento. Hay un grupo de apoyo al cual pertenezco. Es de Estados Unidos, pero también tenemos gente de habla hispana. Apunten, se llama Coming Home Network International. ¿Lo pronuncié bien, Jazmín? Más o menos, ok. Entonces ahí tenemos a la asesora. Entonces, International, all right. Entonces, ese grupo de apoyo es importante. En ese grupo de apoyo nosotros acompañamos a pastores y teólogos protestantes que consideran que el Señor podría estarles llamando a la plenitud de la fe católica. Esa es la mejor manera, estar acompañado. Yo lamentablemente no tuve ese acompañamiento. Lamentablemente, ojalá lo hubiese tenido, pero no lo tuve. O sea, yo rompí en frío. Y por eso tal vez mi proceso de conversión fue tan largo, fue difícil y fue sumamente largo, arduo, entramado. Fue un soberano lío. Yo quisiera decirle a estos pastores algo bonito. Y lo único bonito que se me ocurre es que la fe católica vale la pena. Es lo único bonito que les puedo decir. Porque lo otro es que lo que se le viene para encima es duro, pero vale la pena. Créeme que vale la pena. Aquí en la Iglesia Católica los necesitamos, ¿ok? Y aquellos católicos que me están viendo, no se asusten, porque los que venimos del mundo protestante a la Iglesia Católica no causamos problemas. Al contrario, lo que hacemos es fomentar la fe.
animar a la fe, dar testimonio. Y necesitamos estos testimonios. Repito, a este grupo de personas, comuníquense o busquen información acerca de este grupo de apoyo, porque le van a servir. De hecho, ya hay algunas sucursales en algunos países de América Latina. La última información que recibí era que habían abierto un capítulo en Argentina. Sé que yo personalmente me he entrevistado con otros pastores en otros países de Sur y Centroamérica que también están contemplando la posibilidad de entrar en la Iglesia Católica. Lamentablemente, Susi, no todos terminan el proceso. Lamentablemente, algunos se echan para atrás, pero nosotros cumplimos con la responsabilidad de acompañarlos. Eso es lo que diría. Ok, aparte de la Biblia, ¿cuál es el libro favorito de Fernando Casanova? Mira, a mí me gusta la Biblia. Tengo un libro de consulta que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero al libro al cual me refiero más es Teología de la Perfección Cristiana de Antonio Rollo Marín. Es que a mí me encanta la teología espiritual y la estoy enseñando. Déjame hablar de otros libros, por favor, Susi. Seguro. Okay. Hay otros libros, como por ejemplo de teología espiritual, como por ejemplo Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolfo Tanqueray. Y otro en la línea también, Las tres edades de la vida interior de Lagrange, del autor Lagrange. Son libros que a mí me encantan. Hay un libro, Susi, aquí entre nosotros, un libro que es mi arma secreta, que yo espero que no salga de aquí. Es mi alma secreta, pero les va a encantar, especialmente lo que nos gusta compartir la doctrina y hasta defender la fe. Se llama La Fe Explicada. La Fe Explicada. Yo uso mucho ese libro para informarme, para dar mis conferencias, así que le estoy compartiendo mi truco. El libro se llama La Fe Explicada y el autor es Julio 13. Julio 13. Como el número, pero con una S. Julio 13, La Fe Explicada. Me parece que el editorial Palabra es la que lo está publicando. Hay otros libros, pero nada. Pero por supuesto, la Biblia es siempre mi primer libro, como tú mencionas, porque es palabra de Dios, es fuente no solamente de formación, sino también de encuentro con Dios. Pero hay que abordar la Biblia, cuando uno va a rezar la Biblia, hay que abordarla no como un libro, no solo como un libro que te habla de Dios, sino que Dios te habla a través del libro. Esa es la forma en que hay que abordar el libro. Sobre el catecismo de la Iglesia Católica hay algo importante. Muchas personas quieren hacer un estudio bíblico acerca de un tema de la Biblia, y yo lo que les digo es: aborda el tema según aparece en el catecismo y saca aparte los textos bíblicos. Los textos bíblicos que menciona el catecismo son la prueba bíblica de ese dogma o de esa doctrina o de esa práctica que el catecismo está tratando de explicar. Eso es todo. Qué bien. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita y por qué? Hay en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, cuando San Pablo habla de que hemos sido creados para gloria de Dios, para gloria de su majestad. Ese texto para mí es sumamente importante, porque cuando San Pablo dice que hemos sido predestinados para eso, que es la primera parte del versículo, San Pablo está ahí diciendo lo que yo entiendo es lo más sublime acerca de nuestra predestinación. O sea, el Señor nos ha diseñado para que seamos gloria de su alabanza, como dice el texto. La única razón por la que tú y yo, y Jazmín, que nos está acompañando, la razón por la que tú y yo estamos aquí es para dar gloria a Dios. Y ese texto, eso es lo que quiere decir. Me gusta ese texto porque ese texto me enfoca. Ese texto está señalándome constantemente que es lo importante. Fernando, usted está aquí para dar gloria a Dios. Y todo lo que tú hagas, y lo que tú digas, y lo que tú pienses, que no sea para dar gloria a Dios, estás desenfocado, estás perdiendo el tiempo. Ese es mi texto bíblico. Muy bien. Fernando, sabemos que viajas todo el tiempo. Sí.
Me gustaría que nos platiques una anécdota de alguno de tus viajes, porque yo vi en una ocasión que platicabas que en Honduras te habían llevado a una comunidad muy pequeña, que te subieron a un avión de un solo motor y que estabas bien asustado. Y bueno, me pareció interesante y divertida esa anécdota. Me gustaría que nos platiques más de esa experiencia o de cualquier otra. De hecho, en una ocasión tú me platicaste que precisamente de Honduras te sacaron los del ejército en otro avión porque no sé qué pasó en el aeropuerto, pero cancelaron los vuelos. Y son anécdotas así que yo creo, en lo personal me encantaría conocer más detalles de eso. Es interesante. Yo estuve cuando hubo un lío allí por un problema que hubo con la elección del último presidente. Una facción no lo reconocía, o lo otro lo defendía. Hubo disturbios, protestas, pero el asunto fue que yo no pude regresar a mi casa. Yo estuve 4 días durmiendo en un aeropuerto, 4 días durmiendo en un aeropuerto. Gracias a Dios, algunas personas, algunos señores del gobierno se apiadaron de mí y buscaron los medios para que mediante un transporte aéreo que proveyó el ejército, la Fuerza Aérea, pues yo pude llegar entonces a Tegucigalpa y allí entonces pude tomar un avión eventualmente que me sacó del país hacia Panamá y de Panamá a San Juan, Puerto Rico. Es una locura, mi vida es una locura. Yo entiendo al Señor cuando dice que el hombre del Espíritu es como el aire que no sabe para dónde va ni de dónde viene. Uno hace los planes y siempre Dios sorprende a uno. Por eso a mí me gusta decirle a la gente cuando predico que la vida cristiana es emocionante. Esto es pura aventura. Esto es pura aventura. Esto es algo maravilloso. Allí también hace muchos años conocí a un sacerdote que se dio cuenta que habían unos maleantes forzando el sagrario para llevarse el Santísimo Sacramento, y el cura, un cura joven recién ordenado en aquella comunidad, confrontó a los malhechores y los malhechores le cayeron arriba a machetazos y lo mutilaron al pobre. Entonces es algo increíble. Entonces por eso yo cuando hablo de la Eucaristía y comparto esta experiencia, le digo a la gente, si usted es católico y cree que la Eucaristía no tiene sentido, o no cree en la presencia real del Señor en la Santa Eucaristía, como lo dice el mismo Cristo, usted le está diciendo a ese joven sacerdote que es un idiota. Tan sencillo como eso. O sea, he conocido gente maravillosa, he conocido gente deslumbrante, he aprendido cosas increíbles. Una vez recuerdo, en México también, aprendí una lección. En México también, México. Me encanta México. En una ocasión, conocí a una señora mayor, mira la lección que me dio, una señora mayor, ancianita, y me quiere pedir consejo, y yo aquí viene, ahora es. Entonces ella me dice, yo quiero que me aconseje sobre el hijo mío que se hizo pentecostal. Y yo, ¿cuál es el problema, señora? Y me dice, no, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene él, porque él me reta y él me ataca. Y yo no sé de lo que él me está diciendo. Es una señora que no tiene letra. Y me dice ella, yo no sé cómo responderle. Yo lo único que le digo es, hijo mío, yo lo que sé es que tengo la razón. Y mi iglesia no se equivoca. Y dice ella que al hijo le sale humo por las orejas. Ahí yo aprendí que estos hermanos que dicen que no pueden defender la fe, o no pueden responder porque no tienen la información, yo les digo, por lo menos manténgase firme. Y esa es la anécdota que doy. Hay que mantenerse firme, por lo menos mantenerse firme. Aunque uno no lo puede expresar, si uno se mantiene firme, uno da testimonio. Y muchas anécdotas, muchas más. Qué bonito. Pero la vida cristiana es excitante, es maravillosa, es formidable. Así que yo no sé cómo hay católicos que se aburren. No. Bueno, Fernando, te quiero preguntar también qué consejo me das a mí, que a mí me gusta mucho la defensa de la fe. Y como tú y yo, ¿verdad? Como dices, seguro, amamos mucho a Dios. ¿Qué consejo me das para seguir adelante y para acrecentar mi espiritualidad, para acercarme más a Dios, para sentirme más cerca de Dios? ¿Qué consejo me das a mí? Tú diste la clave, Susi. Es lo mismo que le digo a otros apologetas.
hay que tener cuidado que nuestra apologética no se vuelva un ejercicio meramente intelectual. Hay que tener mucho cuidado. ¿A qué te refieres? Me refiero a que todo debe partir de algo que tú mencionaste, la espiritualidad. El principio es este: nadie puede dar lo que no tiene. Si usted quiere impartir y defender la doctrina de Jesucristo, usted se tiene que llenar de Jesucristo. Si usted imparte, proclama y defiende una fe, usted debe practicar esa fe. Usted debe orar esa fe. ¿Okay? Usted debe crecer en esa fe y tener una comunión cada vez más profunda con el Señor de esa fe. Y ser más fiel y amar más a la iglesia que custodia esa fe. Y orar por el criterio de autoridad que nos señala de forma inequívoca la fe correcta, que son los sucesores de los apóstoles, los señores obispos, el Papa. Todo esto es importante, todo esto es parte de un mismo pastel. Entonces, eso es absolutamente importante. Tiene que haber espiritualidad. Cuando un joven se me acerca, quiero predicar, quiero defender la fe, quiero hacer un grupo y me invitan para tal lugar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo leer? Yo le digo, olvídate de los libros por ahora. Los libros son buenos, pero respóndeme a otras preguntas. Por ejemplo, ¿tienes un plan de vida? Un plan de vida es un régimen de oración y ejercicios espirituales diario, semanal, mensual y anual. Disciplina. Para ser una persona espiritual, uno tiene que tener disciplina. Eso es sumamente importante. ¿Con qué frecuencia vas a misa? ¿Con qué frecuencia te confiesas? ¿Haces examen de conciencia nocturno? ¿Encomiendas tu día al comenzar para que el Señor te guíe? Eso es lo importante, la espiritualidad. Y lo otro que necesitamos los apologetas es paciencia, hermana. Paciencia. Porque es duro, porque uno ve tanta ignorancia, uno ve tanto prejuicio. Y por otro lado, uno ve católicos que no les importa o que le da lo mismo, que uno como que es algo natural, hermana, es algo humano, uno como que se prende, uno como que uno quisiera meterse por dentro, pero entonces ahí es que uno debe saber lo siguiente, hermana Susi: la fe es un don. Si usted es apologeta católico, usted sabe que la fe es un don. La fe es una virtud teologal. ¿Ok? Yo pensaba, te voy a dar mi experiencia, Susi. Cuando yo comenzaba en esto, a mí me daba mucho coraje y yo llegué hasta a maltratar gente, porque yo pensaba que mi misión era meterle la fe a la gente. Pero después recapacito y digo, pero si la fe es un don, yo no le puedo meter la fe a nadie. La fe es un don y Dios le da la plenitud del don de la fe a quien Él quiere. Entonces, por eso es que hay que defender la fe, hay que proclamar la fe, pero hay que tener espiritualidad, porque esto, como dice el apóstol, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y malicias en los aires. Entonces, esta batalla la vamos a ganar, sí, por supuesto, con proclamación, con apostolado, pero también con espiritualidad, con oración, con mortificación. Eso hay que hacerlo de esta manera. Otra cosa importante, Susi, es que cuando tú estás llena de Dios, cuando tú procuras un plan de vida, cuando tú procuras tener comunión con el Señor, eso, hermana mía, te sale por los poros. Te sale por los poros. La gente se da cuenta. Por ejemplo, yo espero no estar cambiando el tema. Yo les digo a veces a los seminaristas y a los sacerdotes, les digo, no hagan payasadas en la misa, ni hagan dinámicas extrañas. Lo que tienen que hacer es llenarse de Dios. Llenarse de verdad. ¿Por qué? Porque eso se va a notar, eso trasluce, eso llega a la gente. Pero si usted no tiene comunión con el Señor, si usted no hace su breviario, si usted no es una persona espiritual, si usted no hace ejercicios de mortificación, entonces lo que usted no tiene lo trata de llenar con show, payasería, payasada y ese tipo de cosas. Lo mismo se aplica con nosotros, los apologetas, Susi. Si no nos llenamos de Dios, eventualmente vamos a usar otras cosas para suplir el espacio que no hemos llenado con una relación con Cristo.
¿Y qué son esas cosas? Pues la altanería, la soberbia, la prepotencia, la gritería y ese tipo de cosas. Si me está viendo algún apologeta que dice, caramba, yo como que soy muy volátil, como que no, pues usted tiene que tratar de moderar su carácter, tomarlo con calma, hacer un retiro de silencio, llenarse de Dios y ver en cada persona con la que usted comparte su fe, ver a un alma que está sedienta de Dios. Esa persona que a mí me ataca, estoy presentando un caso hipotético, una persona que a mí me ataca, yo debo ver en esa persona a una persona que está hambrienta de Dios. Y si yo veo a una persona, a la persona que me ataca, yo lo que estoy viendo es un alma hambrienta de Dios, yo le voy a tener cariño. Yo le voy a tener cariño y le voy a decir la verdad. Y esa persona se va a dar cuenta de que yo lo amo. Esas son las cosas que podría decir. Hermana mía, yo te lo digo, Susi, porque ya yo llevo 14 años en esto. 14 añitos. Y 14 años intensos en esto. 14 años en la Iglesia Católica, y desde que entré a la Iglesia Católica, ya tú sabes. Y he pasado por muchas experiencias, Susi. Y he cometido errores en el pasado. Y también mucha gente sabia y santa me ha ilustrado, me ha guiado. ¿Tú me entiendes? También, por ejemplo, abordar y meditar la vida de los santos ayuda muchísimo, estoy hablando demasiado, Susi. No, ¿Estoy bien? no, Okay. no, Porque es que, mira, por ejemplo, el santo cura de Ars. También el santo Padre Pío también tuvo una experiencia como esta. Llegaban los tipos para confrontarse con los curas, con los santos curas. Yo quiero que usted me demuestre, yo quiero que usted me explique. Esos dos curas no eran intelectuales. Imagínate cómo yo le voy a responder a este tipo si él es más inteligente que yo. Pero ¿sabe cuál era la estrategia que hacían estos curas? Hacían dirección espiritual con estos tipos. Y luego los llevaban al confesionario. Y en ese proceso, esos tipos empezaban a sacar esas miserias y esa podredumbre. O sea, empezaban a humillarse delante de Dios. Cuando salían del confesionario llorando, los santos curas le preguntaban, ahora mijo, dime, ¿cuál es tu duda? Y ellos decían, no tengo ninguna duda, lo creo todo. O sea, muchas veces el problema no es intelectual, el problema es espiritual. Y eso se atiende con oración y mortificación. Eso es todo. Bueno, Fernando, ahorita que mencionaste a uno de los santos, si pudieras viajar en el tiempo y tuvieras la oportunidad de convivir o pasar un fin de semana con un santo de la Iglesia Católica, ¿quién sería y por qué? Esa pregunta es buenísima. Mira, muchos a lo mejor ya lo adivinan. Santo Tomás de Aquino. El gran doctor. Santo Tomás, yo querría que Santo Tomás de Aquino me enseñara cómo es posible aprender tanto y ser tan humilde. ¿Cómo es posible ser tan alabado como lo era él e insistir en quedarse en el anonimato? Santo Tomás de Aquino tuvo la posibilidad de ascender en su carrera eclesiástica y se llegó a hablar de él como papa. Y él se mantuvo en lo que estaba seguro era su vocación, que era ser maestro. Fíjate qué cosa más bonita. Otra cosa que me encantaría que Santo Tomás de Aquino me enseñara es sobre la virtud de la castidad. En la castidad. Santo Tomás de Aquino vivió la castidad perfecta. Era heterosexual. Pero el Señor, como lo llamó a ser maestro y doctor de la iglesia, hizo que se enfocara totalmente en lo que era su misión y le regaló ese don de la abstinencia perfectísima.
Y Santo Tomás de Aquino es famoso por eso. Me gustaría que él me enseñara cómo es que uno puede desarrollar ese don de ocuparse de las cosas de Dios y de las cosas que Dios quiere, y a la misma vez desatenderse de los apetitos y de los gustos y de los deseos y ese tipo de cosas. Otra cosa que me gustaría que me enseñara Santo Tomás de Aquino es sobre la orden de predicadores. Santo Tomás de Aquino era un fraile dominico. Entonces, yo soy laico dominico. Yo soy laico de la orden de predicadores. Y Santo Tomás de Aquino vivió en un momento de esplendor de la orden. Ahora, lamentablemente, los dominicos vemos que ya no es así, lamentablemente. Todas las órdenes religiosas están pasando por una crisis no triste, sino horrenda, y no entremos en detalles. Pero me gustaría esas cosas de Santo Tomás de Aquino. Y me gustaría también que me enseñara a escribir. Santo Tomás de Aquino, con una pluma de ganso y un tintero, escribió miles de páginas, millones de palabras. Un hombre excepcional. Ok. Me forzaste a decir un santo y lo dije, pero eso no quiere decir que hayan otros que me hubiese gustado conocer. Ok. Bueno, Fernando, te quiero preguntar, la última ocasión que te vi en Plano, Texas, me dijiste que tú sabes, yo soy miembro de un programa de YouTube y Facebook que se llama Mesa Redonda. Sí, lo sé, yo lo he visto. Ajá, tú me comentaste que nos has visto. ¿Qué consejo nos darías? Si nos has visto, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué estamos haciendo mal y qué consejo nos darías para hacerlo mejor y pues para salir adelante, para crecer? ¿Qué consejos me darías a mí y a todos los que estamos en Mesa Redonda? Seguro. Mira, ustedes se preparan muy bien y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Lo que les voy a señalar es lo mismo que me señalo a mí. Es un defecto que yo tengo y que tenemos mucha gente. Y es que debemos, Dios mío, ¿cómo lo pongo? Señor amado. Nosotros debemos tratar de explicar cosas complicadas con las menos palabras posibles. El problema que tenemos, que me pasa a mí, cuando tengo una cámara, y ya te habrás dado cuenta, o cuando tengo un público de frente, es que hablo de más. Hablo. Otro defecto que yo tengo, que tal vez podrían tener ustedes, es personalizar el debate. No lo he visto en el caso de ustedes, pero me lo señalo como defecto mío. Y también te lo señalo para que no vuelvan a cometer ese error. Personalizar el debate. Es decir, estoy tratando de corregir a alguien y ese alguien es un descarado, y es un mentiroso, y es un falso. Y hay que tener cuidado. O decir nombres. O decir no también. Ay, Dios mío, yo meto mucho la pata. Hoy la niña, me parece, o tú, me estaban grabando. Y por eso es que hay que cuidar lo que uno dice. Y me pongo a hablar de mi suegra. De mi suegra me puse a hablar. Y como yo pensaba que, y tú sabes que yo sé que ustedes están grabando, pero a mí se me olvidó, porque hoy dije, yo me tengo que desquitar de la vieja esta. Y entonces me tengo que desquitar. Y me puse a decirlo. Después me di cuenta, oh Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es un chiste, pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque mira, Susi, nosotros no vivimos, creo que ya te hice el comentario, nosotros no vivimos dentro de la gente. Mira, no vivimos dentro de la gente. Para que una persona sea mala de verdad, tiene que tener un total conocimiento de que lo está haciendo mal. Esa persona, sabiendo que lo está haciendo mal, esa persona es lo suficientemente libre para consentir ser mala. Y cuando yo analizo a estas personas o se abren y me cuentan cosas, tú te das cuenta en que no son tan libres, en que han estado condicionadas, han estado, por ejemplo, manipuladas por unos maestros religiosos, o han tenido unas experiencias personales que les han frustrado. Entonces uno tiene que ver eso. O sea, alguien dice, no hay gente realmente mala, lo que hay es gente enferma. Y hay que tener esto presente, hermana mía,
para tenerle paciencia a aquellas personas que nos atacan y que no nos comprenden. Ok. Te quiero preguntar también, ¿Fernando Casanova aún se pone nervioso cuando habla en público o cuando tiene una cámara enfrente? Pues sí. Sí. Por eso es que a mí me gusta. Siempre lo hace. Sí, siempre. Por eso es que a mí me gusta más la radio. Porque en la radio, sí, es que en la radio es más penetrante. En la radio el mensaje es más legítimo, es más honesto. Tú estás concentrado en lo que se dice. Las cámaras, la televisión, es todo luces. Hay que estar pendiente al cambio de cámara, las instrucciones que te dan. Tú me entiendes. A veces uno deja de decir algo o deja de hacer algo porque no luce bien ante las cámaras, ese tipo de cosas. Yo personalmente siento que soy más honesto con la radio que con la televisión. El problema que tengo cuando veo gente de frente es que estoy teniendo un contacto directo con la gente, y al tener un contacto directo con la gente siento que me preocupo más, ¿me entiendes? Por la televisión no los veo, por la radio tampoco, pero cuando los veo de frente, yo digo, wow, de alguna manera yo voy a responder por las almas que me están escuchando. Algo que yo podría decir, tal vez podría dañar a una de estas personas. Entonces, caramba, yo podría cometer un error que induzca a que alguien no entienda, o falsee, o se equivoque, o cometa un error, o tome una mala decisión. Entonces eso a mí me pone nervioso, y créemelo porque es la verdad. Es curioso, pero cuando tengo grupos pequeños, a veces me pongo más nervioso que cuando tengo una multitud. Por lo mismo, porque cuando tengo el grupo pequeño estoy más consciente de cada uno. Cuando hay una multitud uno no ve a nadie. Yo recuerdo que allá en Medellín estuve en la Plaza de Toros, donde estuvo el Papa, y allí fueron 30.000 personas. 30.000 personas. 30.000. Yo le hablé a 30.000 personas, que yo estaba abarrotado. A la vuelta redonda, desde abajo hasta arriba, aquello era inmenso. Y no me sentí tan nervioso, porque no constataba a cada uno de ellos. En un grupo pequeño como el que tuvimos hoy en la iglesia, ahí me sentí un poquito más nervioso que con aquella multitud de 30.000 personas, porque yo los estaba viendo a ustedes, y ustedes me estaban viendo a mí, y eso me pone nervioso. Fíjate, hablando de lo que estás diciendo, que ahorita, ¿verdad? Es una iglesia pequeña, no estaba llena, ¿verdad? Pero es una iglesia pequeña. Déjame decirte que, bueno, yo he tenido el privilegio de escuchar tus prédicas en vivo en varias ocasiones. Sí. En Miami, en el DF, en Plano, Texas, ahora. Y la última predicación de ahora me llenó mucho, y te felicito por eso. Me encantó, me fascinó. ¿Te gustó, Jalvin? Yeah. Sí, oh, great. Yeah. Thank you for telling me that. Bueno, y Qué también chévere. algo que me pasó cuando tu testimonio de conversión, cuando vi tu video, a raíz de que vi tu video del testimonio a la conversión a la fe católica, de ahí nació mi interés por defenderla. Wow, de verdad. Sí, claro que sí. Y bueno, yo he conocido muchos testimonios Alabado sea Jesucristo. Muchos testimonios que, de hecho, Rodrigo Andrés Calvo también, él era protestante, y por tu video se convirtió al catolicismo. Alabado sea Jesucristo. Mucha gente. Y bueno, Fernando, ya para terminar y para conocerte más íntimamente, te quiero preguntar, ¿cuál es tu deporte favorito? Y Béisbol. ¿Cuál es? ¿Béisbol? Sin Béisbol. dudarlo. Sí, soy puertorriqueño. Jugamos béisbol. Me gusta Ok. el béisbol. También es muy popular el baloncesto. Pero lo mío es el béisbol. béisbol, que por cierto era malísimo, Susi, me da vergüenza. Un puertorriqueño que juega pésimo béisbol, una cosa increíble. Pero todavía me gusta mucho el béisbol, estoy pendiente, me encanta. Es mi deporte preferido. Ok, ¿y cuál es tu comida favorita? Bueno, hay un plato puertorriqueño. Es simple, es sencillo. Pero me gusta mucho.
es arroz, habichuela y, le voy a decir como decimos los puertorriqueños, bistec encebollado. Bistec encebollado. Pero bistec encebollado. Ustedes que son gente fina dicen bistec o algo así por el estilo. Yo como vengo del Caribe soy bistec encebollado y arroz con habichuela. Es una... Claro, eso tiene... Mira, te hablo y se me hace la boca agua. Es una comida muy nuestra. El arroz con un gusto especial que le dan la gente que saben hacer eso. Y las habichuelas que son como parientes de los frijoles. Pero es otra cosa, y guisadas, y sobre todo las rojas, o como decimos nosotros, las coloradas. Para nosotros rojo es colorado. Así que nada, para responder, arroz, habichuelas coloradas y bistec encebollado. Eso es lo que me gusta. ¿Te gusta la comida mexicana? Me gusta la comida mexicana, pero tengo que cuidarme, porque a veces ustedes le meten como mucho pique y a veces eso me pone y a veces eso me pone mal, pero me gusta, yo lo disfruto mucho. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con México. Lo que todavía no me acostumbro de los mexicanos es que siento que son como que no son tan precisos como yo quisiera. A veces yo digo, pero ven acá, ¿cuánto nos falta por llegar? Ahí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Así hablamos. Sí, tú dijiste que íbamos a llegar en 15 minutos, ha pasado media hora. ¿Cuánto nos falta por llegar? Ya, ahí estamos. Sí. Así son. Pero nada, pero me encanta lo mexicano. México es el segundo país que más visito después de Estados Unidos. Qué bien. Bueno, Fernando, pues te quiero agradecer tu tiempo. Me dio muchísimo gusto haber compartido contigo. Es mi primera entrevista que hago. ¿De verdad? ¿Y a quién? Ajá. Hermana mía. Sí, te admiro mucho. Jazmín, tu madre se las trae. Qué bueno, felicitaciones, te felicito, No, Susi. muchas gracias. Síguelo haciendo. Bueno. Tienes la gracia, tienes el talento, tienes el carisma. Muchas gracias, Fernando, por todo. Chévere, a la orden. Tiempo y te felicito. A la orden. Dios les bendiga. Recen por mí para que me porte bien. Saludos a todos. Mándale saludos a mis compañeros de Mesa Redonda. Adiós, compañero de Mesa Redonda. Pórtense bien, ¿ok? Bye, bye.